Dentro del entorno de desarrollo para aplicaciones Android existen dos IDEs que contienen todas las características para trabajar y hacer desarrollos y aplicaciones empresariales. El primero de ellos, que es el que visualizamos en la pantalla, es Eclipse Android Developer Tools. Esta versión está creada exactamente para trabajar con Android y vamos a ver algunas características para comenzar a trabajar y crear nuestras primeras aplicaciones. Lo primero de todo, este icono de aquí lo que indica es el SDK Manager, que sirve para descargarnos nuestras librerías. Desde ese icono accederíamos a las librerías que tenemos instaladas. Como veis, en mi equipo tengo instaladas las SDK Tools de la versión 23, 20, pero lo que nos interesa es realmente esto, las APIs 18, 19, 20. Como ya comenté en la documentación, la librería API 20 no está disponible y no funciona para trabajar ni con Eclipse ni con Android Studio. La librería con la cual se trabaja es con la 442, que es la API 19. Esta es la que tenemos que trabajar y, como veis, instalada. Lo que tenéis que hacer vosotros en vuestro equipo es seguir los pasos del manual y ir instalando cada uno de los elementos que necesitemos. Uno de los elementos más importantes, sin ninguna duda, es el emulador. El emulador lo recuperamos a partir de este icono. En este icono yo ya tengo creado un emulador que es el Nexus One de Google. Es una pantalla de 3,7 pulgadas el emulador, pero también es cierto que para probar las aplicaciones en nuestra ventana es de las más cómodas. ¿Por qué? Porque ocupa toda la pantalla, lo voy a mostrar, ocupa toda la pantalla y podemos representar lo que nosotros necesitemos. Es decir, ya tengo el emulador arrancado y aquí tendríamos todas las características para trabajar con Android. Es decir, desde nuestros ajustes, el menú o lo que sea, y los elementos que necesitemos dentro del emulador. Vamos a minimizarlo y una de las características mejores que tenemos es Device Definitions. En esta pestaña podemos crearnos un emulador con lo que nosotros necesitemos, un Nexus 10, un Nexus 4, un Nexus 5 o los que nosotros necesitemos, es decir, clonar las características de un emulador ya creado, de un teléfono ya creado o de un dispositivo ya creado. Por ejemplo, si yo quisiera crear del Nexus 4, sería tan sencillo como seleccionarlo y decirle créate AVD. Recuperaría todas las características, le diría API Level 19, recuperaría Intel Atom 86, si quiero algún tipo de skin, y me da un mensaje de que la RAM debería ser 768. Pues le damos 768 y le pulsaríamos aquí OK. Realizando la acción, lo que hará simplemente es crearnos un emulador que tendrá esas características: una pantalla de 4 pulgadas, de 4,7 pulgadas, una resolución y alguna característica más avanzada que el Nexus One. Pero bueno, sobre todo para lo que nos sirve es para probarlo en los diferentes dispositivos que hay. También podemos probarlo en nuestro propio teléfono si quisiéramos, no habría ningún problema. A ver si finaliza de cargar el emulador, que parece que está algo lento la aplicación con todos los elementos trabajando. Y aquí tendríamos el Nexus 4. ¿Que queremos trabajar esta aplicación? Pues le daríamos a Start y aquí nos abriría el emulador, que no le voy a dar porque la primera vez tarda muchísimo. Bueno, visto cómo crear una VD, que sin ninguna duda es la parte más importante, vamos a crearnos un nuevo proyecto y ver cómo podríamos arrancarlo. Venga, le damos a New Android Application Project. Le damos aquí el nombre, ejemplo Android, por ejemplo. Y lo importante, el target SDK tiene que ser 19, tiene que ser básico, si no vuestras aplicaciones no va a funcionar. El tema, pues el tema que queramos, eso es lo de menos, para que aparezca de una forma determinada o de otra en nuestra aplicación. Dejamos esta versión, el tema por defecto, que es Hololight, y pulsamos en siguiente. Creamos una actividad, un icono predeterminado, pulsamos en siguiente. Las imágenes que queremos que aparezcan en los diferentes tipos de pantalla, donde podríamos buscar perfectamente otra imagen y establecer esa imagen para nuestra aplicación, aunque podríamos cambiarlo, como veremos en módulos posteriores. Color de fondo, diseños al fin y al cabo. Aquí el layout, como vemos en la unidad 2, simplemente lo que nos indica es cómo queremos posicionar los controles, una forma de posicionar los controles. Vamos a coger una actividad
en blanco, nombre de la actividad y el layout, y finalizamos. El nombre de la actividad sería el nombre de Java y el layout name sería el XML que establece el diseño. Android tiene dos capas separadas, una que es el diseño y otra que sería el archivo Java, es decir, la lógica que vamos a utilizar dentro de la aplicación. Cuando nos cargue el proyecto, que por supuesto con todo esto abierto tarda más de lo normal, las carpetas más importantes, tenemos que saber cuáles son los elementos más importantes dentro de nuestra aplicación. Como veis, nos está recuperando ya un diseño preestablecido, y lo más importante, sin ninguna duda, es lo siguiente: Activity Main XML es lo que vemos en la ventana, que no deja de ser un fichero XML. Si pulso aquí, vemos el XML de dicho fichero y la parte gráfica. Y por otro lado tenemos en el SRC el código Java, que es un código Java que podemos perfectamente trabajar con él y utilizarlo y realizar eventos, acciones o lo que necesitemos. En el Activity Main, por ejemplo, tenemos una paleta de controles, donde aquí tenemos una serie de controles que podemos agregar simplemente arrastrando a nuestra aplicación. En la parte de la derecha tenemos los properties, donde podemos indicar los botones, por ejemplo, púlsame, cámbiale el texto, el ID del botón, que se llama button 1, o elementos que necesitásemos. Cualquier valor es posible. Y por ejemplo, vamos a incluir también simplemente un test view. Como veis en su nombre se llama test view 2. Large text, podemos quitarle el texto exactamente igual, suprimir el texto o hacer lo que queramos. Por ejemplo, si queremos realizar eventos sobre este botón a la hora de pulsar, tenemos que irnos al código Java. En el código Java, los eventos van establecidos de la siguiente forma: tienen que ser públicos y tienen que ser métodos void. Vamos a llamar a un evento pulsar botón, y los eventos en las acciones tienen que recibir una vista. Esa vista, public void view. Para importar las librerías, simplemente accedemos aquí a la ayuda personalizada que nos pone e importaríamos la librería que necesitásemos, es decir, en nuestro caso, widget view. Como podemos comprobar, Android view. Y aquí podríamos hacer el código que quisiéramos. Por ejemplo, vamos a acceder a ese text view que tenemos en nuestra página. Para ello, lo primero de todo es saber qué tipo de objeto es. El control que hemos creado es el control TextView y tiene el ID TextView2. Los IDs se almacenan dentro de gen, en la parte de una variable que se llama R, y con eso accedemos mediante la clave ID, accedemos a cada uno de los identificadores que hay dentro de un layout, y un layout es el diseño. Por ejemplo, vamos a cambiar el texto a TextView2 en el momento de pulsar. Para ello vamos a declararnos un objeto de la clase TextView. Vamos a llamarlo txt, por ejemplo. Hacemos el import necesario y lo primero de todo, antes de acceder a ello, dentro de pulsar botón, será buscarlo. Para buscarlo se hace de la siguiente forma: hay que hacer un casting porque tenemos que encontrarlo, y mediante el método findByView ID, en algún momento nos aparecerá, findViewById. Este método lo que hace es buscar mediante un ID. El ID se encuentra a partir, es un número único que se genera en la clave R. Mediante ID accederíamos a los elementos que hubiera dentro de la clase, como por ejemplo el TextView2, que es el que queremos. Con eso estamos encontrando el control que tiene un ID determinado mediante un número en la clase R, y lo que hacemos es buscar dicho control. Una vez que tenemos dicho control, a la hora de pulsar el control, pues vamos a ponerle aquí txt setText y le indicamos lo que sea, botón pulsado mismamente. Ponemos un mensaje y ya tendríamos todo creado y listo para que nuestra aplicación sea activa y para trabajar.
Para poder mostrar esta aplicación dentro del emulador, lo que necesitamos es lo siguiente. Sobre ejemplo Android, es decir, que es como se llama nuestro proyecto, botón derecho Run As, y le indicaremos Android Application. En el momento en el cual le hemos dicho Android Application, debería de recuperar el emulador que tenemos abierto. Vemos que por aquí abajo está trabajando, está realizando las comunicaciones con el emulador y en algún momento se comunicará con nuestro emulador. Realiza los procesos necesarios y, como vemos, nos está abriendo la aplicación dentro del emulador. Vemos el diseño, vemos las características y cuando pulsemos en Púlsame, si no lo hemos hecho mal del todo, debería de mostrarnos el mensaje. Por supuesto, grabando en el equipo y aparte con el emulador, con varios elementos abiertos, pues es muy lento, claro, a la hora de verlo. Pero en algún momento os aseguro que nos pondrá el mensaje, a no ser que nos dé fallo, por supuesto. Vamos a ver si es capaz de realizar la acción, porque se ve que está cargando todo todavía. Y a ver si nos muestra el mensaje, porque si no el vídeo va a durar muchísimo y solo tenemos que ver un simple mensaje que llame. Uy, perdón, claro, hay un elemento que se me ha olvidado: enlazar el botón de Púlsame con este método pulsar botón. Lógicamente no lo va a hacer por mucho que pulse. Perdón, ya puedo estar yo 2 días de vídeo que no hay modo de visualizar eso. Bueno, este evento pulsar botón hay que indicarle y enlazarlo con el layout, es decir, con nuestra Activity Main XML. Para ello, por ejemplo, tenemos que seleccionar que cuando pulsemos el botón, lo que necesitamos es que cuando pulsemos el botón, lo que necesitamos es que lea el botón, el método pulsar botón declarado en la clase. Para ello hay un evento que es el evento onClick. Podéis visualizarlo aquí a la derecha. Este evento onClick, que lo tenemos aquí, hay que indicarle qué queremos que llame, a qué método, al método pulsar botón. También podríamos hacerlo por el código XML. Como veis, aquí en el botón ha incluido el método Android onClick pulsar botón. Ahora sí, lo probamos de nuevo. Botón derecho Run As, Android Application. Le decimos que queremos salvar y volvemos al emulador. Debería cargarnos el emulador de nuevo. Y cuando veamos que ha cargado la aplicación de nuevo, pulsaremos en el botón y esta vez esperemos que sí que realice la acción, lógicamente, una vez que lo hemos asociado. Bueno, visualizamos cómo nos abre el entorno, púlsame, y ahora lógicamente mucho más rápido, ya que he asociado el control. Pues nada, por hoy ya es todo en cuanto a el entorno gráfico de Eclipse.